Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la guía de estudios de la PAA, desde el ejercicio 1 hasta el ejercicio 25. Recordemos que esta guía son ejercicios que se proponen para que los estudiantes se puedan familiarizar con los ejercicios o el formato de ejercicios que aparecerá en la PAA. Vamos a desarrollar el ejercicio número 1 que dice: un conductor viaja durante su primer día 115 kilómetros. En su segundo día viaja 85 kilómetros. Si este conductor ha viajado el 80% de la distancia, ¿cuántos kilómetros le faltan por recorrer? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es sumar las dos cantidades que ha viajado entre el primer día y el segundo día. El primer día nos dice que ha viajado 115 kilómetros y luego el segundo día ha viajado 85 kilómetros. En total, entre los dos días, este conductor entonces ha viajado 200 kilómetros. El ejercicio nos dice que esta distancia representa el 80% de la distancia total a recorrer. Entonces, estos 200 se pueden expresar o se pueden igualar al 80% de la distancia. Pero 80% se puede escribir como una fracción. Entonces, 200, que son los kilómetros que ha recorrido, esos 200 son una parte del total de la distancia. Entonces lo vamos a representar como una razón. 200 del total. Y va a ser igual al 80%, que se puede escribir como 80 sobre 100. Entonces lo que tenemos es una regla de 3. Vamos a multiplicar 200 por 100, que es igual a 20.000, y lo vamos a dividir entre el término que sobra, que es 80. Y vean que vamos a cancelar un 0 de arriba y un 0 de abajo para facilitarnos un poco la división. Va a quedar entonces 2000 entre 8. Si eso lo desarrollamos, nos quedaría de la siguiente manera. Recuerden que en el examen no podemos utilizar calculadora, entonces tenemos que saber hacer las divisiones a mano. Para poder dividir 2000 entre 8, entonces lo representamos de esta forma y decimos: ¿cuántas veces cabe el 8 en el 20? Cabe 2 veces. 2 por 8, 16. Y luego restamos 20 menos 16, 4. Bajamos el 0 que está aquí y luego decimos: el 8 en el 40 cabe 5 veces. Multiplicamos 5 por 8, 40. Y observemos que nos sobra un 0. Ese 0 se lo colocamos al cociente y nos quedaría entonces que es igual a 250. Como lo que ha recorrido hasta el momento es 200 kilómetros y el total es 250, entonces los kilómetros que le faltan por recorrer son 50. Esa sería la respuesta: 50 kilómetros. El ejercicio número 2 dice lo siguiente: un automóvil recorrió 272 kilómetros en 4 horas y 15 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorrió en una hora? Lo que tenemos que hacer en este caso es trabajar el tiempo que está en horas y minutos, trabajarlo solo en horas, ya que la pregunta es los kilómetros recorridos en una hora. No lo vamos a convertir a minutos porque la pregunta no es en minutos, es en horas. Entonces, como tenemos 4 horas y 15 minutos, lo que vamos a convertir son esos 15 minutos en horas. Recordemos que como la hora tiene 60 minutos, entonces la mitad de 60 minutos es 30 minutos. Y la mitad de la mitad, que sería 15, representa la cuarta parte. Por lo tanto, esto es igual a un cuarto de hora. Pero también un cuarto de hora se puede escribir como 0.25 horas. Ustedes pueden hacer la división 1 entre 4 y les va a dar 0.25. Esto lo hacemos para saber el tiempo total de horas en las que este automóvil recorrió esos 272 kilómetros. Para saber cuántos kilómetros recorre en una hora, dividimos la cantidad de kilómetros, que son 272, entre 4.25, que son las horas. Y esto nos va a dar la cantidad de kilómetros por hora. Para hacer esta división vamos a hacer algo. Como esto es una división por un número decimal, vamos a correr el punto decimal hacia el final y aquí también lo vamos a correr 2 veces. La misma cantidad de veces que lo corrimos acá lo vamos a correr en el numerador.
formándose entonces el 27.200 entre 425. Hagamos esa división que sería la siguiente. 425, ¿cuántas veces cabe en 27.200? Vamos a tomar las primeras 4 cifras del dividendo, ya que el 425 no cabe ninguna vez en el 272, por eso tomamos 4. Observando las respuestas, vemos que todas empiezan con 6, entonces para agilizarlo, ya sabemos que debería caber 6 veces. 6 por 5 lo multiplicamos. 6 por 5, 30. Pongo 0 y llevo 3. 6 por 2, 12. Y 3 es 15. Llevamos 1. Pongo 5 y llevamos 1. 6 por 4, 24 y 1, 25. Desarrollamos ahora la resta. 0 menos 0, 0. 2 menos 5 no se puede, le quitamos prestado. Entonces decimos 12 menos 5 es 7. El 7 que le prestó al 2 quedó en valor de 6, menos 5 es igual a 1. Y 2 menos 2 es 0. Luego bajamos el otro 0 del dividendo. Veamos que el 4 en el 17 cabe 4 veces, entonces probemos con 4. 4 por 5, 20. Llevamos 2. 4 por 2, 8 y 2, 10. Llevamos 1. 4 por 4, 16 y 1, 17. Entonces tenemos que nos salió exactamente la misma cantidad y quedaría 0. Así tendríamos que la cantidad de kilómetros recorridos en una hora son 64. Esa sería la respuesta, 64. Inciso B. El ejercicio 3 dice lo siguiente: el cociente de 2, 1/3 entre negativo 3, 1/3 es igual a. Vean que tenemos fracciones mixtas, entonces conviene para hacer la operación convertir esas fracciones en fracciones impropias. Por ejemplo, el 2, 1/3, si lo convertimos a una fracción impropia, tendríamos que hacer lo siguiente. 2 multiplicado por 3 es 6, más 1 es 7. Y el denominador solo lo copiamos. Hacemos lo mismo con negativo 3, 1/3. Vamos a copiar nada más. El signo negativo no va a afectar en nada en la operación. 3 por 3, 9, más 1, 10. Y copiamos el 3, que es el mismo denominador. Luego hacemos la división de las dos fracciones que obtuvimos. 7/3 entre negativo 10/3. Sabemos que para dividir dos fracciones podemos multiplicar cruzado, pero observemos que si los denominadores son iguales, entonces se van a cancelar. Cancelamos denominador con denominador y nos quedaría 7 en el numerador y 10 en el denominador, y el menos pues se copia en medio de la fracción. Así que la respuesta correcta es el inciso B. El ejercicio número 4 dice que un joven retira el 25% de sus ahorros y gasta 33 1/3% en adornos para su nueva casa. Si los adornos le costaron 250, ¿cuántos dólares tenía en el banco? Veamos que tenemos dos situaciones. En primer lugar, lo que retira el joven. El joven retira el 25% de sus ahorros. Como los ahorros no los conocemos, entonces decimos 25% de X, porque no los conocemos. Este 25%, recordemos que se puede escribir en forma decimal o en forma de fracción. En forma decimal sería 0.25 y dx quiere decir multiplicado por X. Pero también se puede escribir como fracción. Como fracción, 0.25 es igual a 1/4 de X. Luego tenemos que gasta 33 1/3% en adornos para su casa. Entonces, quiere decir, vamos a calcular el 33 1/3% de esta cantidad que fue la que él retiró. Sin embargo, la dificultad aquí que se podría presentar es que estamos escribiendo, o sea, tenemos una fracción como porcentaje, no estamos acostumbrados a ver eso. Vamos a convertir esa fracción a una fracción impropia multiplicando 33 por 3, 99 más 1, 100. Y copiamos el denominador y nos queda 100/3. Ahora, 100/3 es el porcentaje. Recordemos que cuando tenemos el porcentaje, para quitar el porcentaje vamos a dividir por 100. Es decir, 100/3 que corresponde al porcentaje entre 100, así como 25%. Lo convertimos en 0.25
porque resulta de dividir 25 entre 100, 0.25. Aquí hacemos lo mismo. Esto es el porcentaje y como dice que es el 33 1/3% de lo que retiró, significa que lo vamos a multiplicar por lo que retiró, que es 1/4 de X. Y eso, el ejercicio nos dice que costó $250. Entonces, eso es igual a 250. Vemos que también podemos simplificar 100 con 100. Acá nos quedaría, aquí tenemos un 1. Al simplificar nos quedaría 1 aquí, 1 acá. Entonces la fracción quedaría 1 por 1, 1. Y 3 por 1, 3. O sea, 1/3. Luego multiplicado por 1/4 de X. Igual a 250. Vamos a multiplicar estas dos fracciones. 1 por 1, 1. Y 3 por 4, 12 de X. Igual a 250. Finalmente, para saber quién es X, que es la cantidad que el joven tenía ahorrado en el banco, entonces vamos a pasar a multiplicar este 12 al otro lado, porque aquí está dividiendo a la X. Nos quedaría 250 por 12. Multiplicar 250 por 12 vamos a obtener 3000. Una forma fácil de hacerlo es lo siguiente. 250 en 1000 cabe 4 veces. Es decir, como tenemos 12 grupos de 250, tendríamos 1000 por cada 4 veces. Entonces quedaría 1000 con 4, 2000 con 8 y 3000 con 12. Así obtendríamos el resultado que sería igual a 3000. Si eso les confunde, hagan la multiplicación, que se van a tardar un poco más, pero van a llegar a lo mismo. Ejercicio número 5. La expresión 18 más 2 a la 3 entre 4 por 2 es igual a. Recordemos que cuando tengamos operaciones combinadas debemos seguir un orden de las operaciones o jerarquía de operaciones. Primero vamos a hacer potencias y raíces. Luego, cuando ya hemos desarrollado potencias y raíces, hacemos multiplicaciones y divisiones. Y por último, desarrollamos sumas y restas. En este caso tenemos una potencia que es 2 a la 3. Entonces desarrollamos esa potencia. Copiamos el 18 más 2 a la 3, que significa, no significa 2 por 3, no, significa 2 por 2 por 2, ya que el de arriba indica las veces que multiplicamos el grande, o sea, la base. 2 por 2, 4, por 2, 8. Copiamos el entre 4 y por 2. Ahora, tenemos, como ya no tenemos potencias ni raíces, vamos a hacer multiplicaciones y divisiones. Vamos a hacerlo en el orden en que aparece. Es decir, si primero me sale una división y luego una multiplicación, hacemos primero la división. Si primero aparece una multiplicación, la hacemos primero. Entonces, de izquierda a derecha, ¿qué me aparece primero? Pues está la división, que es 8 entre 4. Copiamos el 18, no lo podemos sumar. No podemos sumar 18 más 8, porque eso es lo último que se hace, las sumas. 8 entre 4 es igual a 2 por 2. Nuevamente, no puedo sumar 18 más 2. No, eso es lo último. Dice aquí que primero tenemos que hacer multiplicaciones. Entonces hacemos eso. 2 por 2, 4. Y sumado con 18, eso es igual a 22. Así que la respuesta correcta es el inciso C. El ejercicio número 6 dice que la gráfica del conjunto solución de la desigualdad y mayor o igual que 5 menos x es. Una forma de hacer esto es utilizando un punto de prueba, ¿verdad? En el que vamos a evaluar a ver si el punto está en ese conjunto solución. Una manera alternativa también es analizar la expresión que nos dan. Observemos algunas características. Por ejemplo, negativo x indica que la pendiente de la recta que está asociada a la gráfica tiene una inclinación hacia abajo, es decir, una inclinación así. No podría ser una inclinación hacia arriba porque la pendiente es negativa. Por lo tanto, ahí podemos descartar la opción C y D. Otra característica es que el 5 es el término independiente y ese indica el intersecto con el eje Y.
Tanto en el inciso A como en el inciso B tenemos que el intersecto es en el 5. Así que vamos a analizar una última cosa. El mayor o igual, pongamos que esta es la recta de la solución. Analizando el y mayor o igual que 5 menos x, esto quiere decir que nuestra solución o nuestro conjunto solución está graficado, o vamos a considerar lo que está arriba de esta recta. Por lo tanto, sería en esta parte de acá. Así tendríamos que la solución entonces es el inciso A. Vamos con el ejercicio 7. La solución gráfica de 3x más 5 menor que x menos 4 es. Observemos que tenemos una desigualdad y tenemos 4 opciones gráficas. La forma más segura sería resolver esa desigualdad de forma algebraica y para ello utilizaremos las propiedades de la desigualdad. Vamos a pasar todo aquello que tiene la variable x para un lado y lo que no tiene x para el otro. En este caso 3x y x quedarían de este lado. El 3x lo copiamos, pero el x que está en el otro lado de la desigualdad o del símbolo de desigualdad, como está positivo, va a pasar a este lado negativo. Copiamos el símbolo menor que, copiamos el menos 4 y el 5 que no tiene x lo vamos a pasar al otro lado. Pasaría a restar. Recordemos que cambia de operación. Aquí está sumando, aquí pasa a restar. Luego tenemos 3x menos 1x. Esto es igual a tener 2x. Aquí aunque no se escribe el 1, pero está de manera implícita. Luego tenemos negativo 4 y negativo 5. Como los dos son negativos, se suman y nos da negativo 9. Por último, este 2 que está multiplicando la x va a pasar a dividir al otro lado, porque esa es la operación contraria. Tenemos entonces que x es menor que negativo 9 medios. Cuando lo representamos gráficamente, conviene escribirlo como decimal. Entonces, 9 entre 2, si hacemos la división, nos va a dar negativo 4.5. Así que la respuesta correcta sería el inciso D, ya que esto quiere decir todos los números menores que negativo 4.5. Significa que de 4.5 hacia atrás, entonces sería el conjunto solución. Y esa gráfica es la del inciso D. El ejercicio número 8 pregunta que cuál es la pendiente de una recta que contiene los puntos dados 5, negativo 4 y 8, negativo 10. Para encontrar la pendiente cuando nos dan dos puntos utilizamos la fórmula m igual a la variación o la resta de los y sobre la variación o la resta de los x. ¿Quiénes son los x? ¿Quiénes son los y? En cada par ordenado, x es el primer numerito, y es el segundo. En este también, x es el primero, y es el segundo. Solo para hacer la diferencia de que este es el primer punto, se le coloca un 1 pequeñito a cada letra. En este caso, como es el punto 2, entonces le colocamos un 2, lo mismo, para hacer diferenciación. La manera en que lo vamos a hacer es restar las y, sería el segundo menos el primero, o al revés, el primero menos el segundo. Negativo 10 menos negativo 4. Negativo 10 menos negativo 4. Recordemos, este menos es de la fórmula. Y este menos 4, este menos es el signo del número 4. 8 menos 5 sería la parte de abajo, porque es el x del segundo punto menos el x del primer punto. Al hacer esa operación nos quedaría arriba negativo 10 menos por menos se convierte en más 4. Y abajo 8 menos 5 es igual a 3. Luego negativo 10 más 4, como el 10 es más grande, entonces la respuesta va a ser negativa. Y restamos, 10 menos 4 es 6, pero ya sabemos que la respuesta es negativa. Abajo tenemos entonces el 3 que solo lo copiamos y hacemos el cociente, 6. Hacemos la división, 6 entre 3, 2, negativo. Respuesta correcta, inciso C. Ejercicio número 9. Las soluciones de 3x al cuadrado más 11x más 10 igual a 0 son. Para este ejercicio podríamos en el examen estar probando las opciones que nos dan. Sin embargo, corremos el riesgo de que sea la última opción que probemos y nos tomaría mucho tiempo. Entonces tendríamos que utilizar
algún método seguro para encontrar las soluciones. Recordemos que la fórmula cuadrática nos va a dar las soluciones de una ecuación cuadrática. X igual a negativo b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo eso dividido por 2 veces a. ¿Quién es a, quién es b y quién es c en nuestra ecuación cuadrática? El número que está acompañando al x al cuadrado es a. El número que está acompañando al x que no tiene exponente es b. Y el número que no tiene x es la c. Al sustituir esto en nuestra fórmula cuadrática nos quedaría de la siguiente manera. Negativo b significa el opuesto de b. Es decir, el opuesto de positivo 11 es negativo 11. Más menos. Abrimos raíz cuadrada y elevamos al cuadrado el valor de b, que es 11. 11 al cuadrado menos 4 multiplicado por el valor de a, que es 3. Y eso también lo vamos a multiplicar por el valor de c, que es 10. Todo eso dividido por 2 multiplicado por el valor de a, que ya dijimos es 3. Copiamos negativo 11 más menos. Adentro de la raíz nos quedaría 11 al cuadrado es igual a 121. Y 4 por 3 es 12, multiplicado por 10 es 120. En la parte de abajo tenemos 2 por 3, 6. X es igual a menos 11 más menos la raíz cuadrada de 121 menos 120 es igual a 1. Ese 1 le sacamos raíz cuadrada, entonces obtenemos 1. Todo esto dividido entre 6. Aquí vamos a hacer la separación de nuestras dos soluciones. Negativo 11, la primera vez lo hacemos con más, negativo 11 más 1 sobre 6. Y el otro negativo 11 ahora con el menos 1 sobre 6. Arriba nos quedaría negativo 11 más 1 es negativo 10 sobre 6. Simplificado, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 6 es 3. Entonces nos quedaría, copiamos el signo menos, 5 tercios. La parte de abajo ahora, negativo 11 y negativo 1, como los dos son negativos, se suman. Da negativo 12 sobre 6. El cociente de esto es 2. Es decir, el 6 cabe 2 veces en el 12. Así obtenemos las dos soluciones de nuestra ecuación cuadrática. La respuesta es el inciso A. En el ejercicio número 10 se nos presenta esta figura, donde la altura del triángulo es 6 unidades y el lado PQ es 10 unidades. ¿Cuáles son las coordenadas del punto Q? Observen que la altura desde el punto Q hasta el suelo es de 6 unidades. Significa que el valor de la y de Q va a ser 6. Con eso ya tenemos la respuesta. ¿Por qué? Y es la segunda componente del par ordenado, es decir, de la parejita de números, y debe de ser el segundo número. Y ya sabemos que es 6, porque el segundo número representa la altura. La respuesta sería el inciso A, porque ninguna de las otras opciones tiene 6 en la segunda componente. Ahora, si queremos estar seguros de nuestra respuesta, utilizaremos entonces el teorema de Pitágoras. De la siguiente manera, vamos a utilizar solo la información que nos interesa. Como estamos trabajando con este triángulo, no dibujo la otra parte del triángulo. Q dice que tiene una altura de 6. Desde Q hacia el suelo tiene una altura de 6. Pero también dice que PQ, desde aquí hasta acá, que es nuestra hipotenusa, tiene 10. Recordemos que como es un triángulo rectángulo, por eso hablamos de hipotenusa y de cateto. Lo que nos falta saber es esta distancia desde aquí hasta acá, para saber quién es el compañero del 6. Recordemos, la altura o el valor de y es es 6. Andamos buscando el valor de x. Para ello utilizamos el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, 10 al cuadrado, debe de ser igual a el cuadrado de uno de los catetos más el cuadrado del otro de los catetos. Si este es x, entonces quedaría x al cuadrado aquí. 10 al cuadrado es 100. Este 6 al cuadrado que está sumando aquí lo vamos a pasar a restar a este lado. Y sabemos que 6 al cuadrado es 36. Nos queda igual a x al cuadrado. Luego, 100 menos 36 es igual a 64, igual a x cuadrado. El número que elevado al cuadrado me da 64 es 8. Por lo tanto, la x sería
8. Y justamente es la respuesta correcta, el inciso A. Ejercicio número 11. Si m y n son enteros positivos, ¿cuál de las siguientes expresiones es equivalente a 5 a la m, todo eso elevado a la n, sobre 5 a la m? Vamos a aplicar propiedades de potencias. En primer lugar, tenemos aquí la potencia de una potencia. Por las propiedades sabemos que esto se debe de multiplicar. Nos quedaría entonces en el numerador m por n, mn. Copiamos el denominador. Luego tenemos la división de dos potencias de igual base. Vamos entonces a copiar la base, que es 5, y a restar los exponentes. En la división se restan mn menos m. Así que la respuesta correcta es el inciso C. El ejercicio número 12 dice que un círculo tiene un radio de 5 centímetros. ¿Cuántos centímetros mide su circunferencia? Teniendo el dato de que el radio es 5 centímetros, utilizamos la fórmula de la circunferencia, que es lo que nos piden. C igual a 2 veces pi por radio. Sustituyendo ese 5 en el radio, obtenemos entonces 2 pi por 5. Hacemos la multiplicación de 2 por 5, que es igual a 10, y copiamos el pi. Eso sería la cantidad de centímetros que mide la circunferencia, es decir, su perímetro. No es necesario multiplicar en este caso el valor de pi aproximado de 3.14, ya que las opciones están expresadas en términos de pi. Veamos el ejercicio número 13, que dice que en la figura anterior el segmento BC, es decir, una de las bases del trapecio, es igual a 8 centímetros. El segmento BC y el segmento AD son bases porque son los lados paralelos. Uno de ellos mide 8, el otro mide 12, y como este segmento AB es perpendicular a AD, sabemos entonces que AB es la altura y nos dicen que mide 2. Con la fórmula para encontrar el área del trapecio podríamos obtener su área entonces de la siguiente manera. Sumamos las dos bases, base 1 más base 2, es decir, las que son paralelas. 8 más 12. Eso lo multiplicamos por la altura, que es 2, y lo dividimos entre 2. Esto sale de la fórmula del área del trapecio, que la voy a dejar por ahí. 8 más 2 es igual a 20. Este 2 con este 2 se puede cancelar y ya obtendríamos la respuesta entonces. 8 más 12, 20. Respuesta correcta, inciso A. El ejercicio número 14 nos da una figura en que ya nos dan el perímetro de ese rectángulo, el cual es 62 centímetros. Y nos preguntan cuántos centímetros mide su largo. El largo, recordemos que es el lado más grande en el rectángulo. En este caso, como este es X, es un número, debe de ser positivo, y este es X más 3, entonces se entiende que este lado debe de ser el más largo. Eso lo tenemos que tener en cuenta al finalizar para encontrar esa medida. Además sabemos que como es un rectángulo, los dos largos miden lo mismo, X más 3 y X más 3. Y los dos anchos también miden lo mismo, X y X. La suma de todos los lados del rectángulo debe de ser igual al perímetro. Y como ya nos dicen que es 62, entonces lo sumamos y lo igualamos a 62. Aquí tenemos entonces en nuestra ecuación sumados los dos largos, que serían estos, y los dos anchos, que serían estos, igual a 62, que es el perímetro. Ahora vamos a sumar términos semejantes para poder despejar para X y encontrar su valor. Tenemos una X, 2X, 3X, 4X. Y tenemos la suma también de 3 más 3, que es igual a 6. Esto se iguala a 62 y para despejar para X, recordemos, el más 6, aquello que no tiene variable lo pasamos al otro lado con operación contraria. Primero quitamos el que no tiene X, que es 6. Entonces pasa a restar y nos quedaría 4X igual a 56. Finalmente, este 4 que está multiplicando la X va a pasar al otro lado a dividir, porque es la operación contraria. Entonces nos quedaría que si efectuamos esa división nos da igual a 14. Lo que encontramos fue el valor de la X, que es el ancho, pero nos preguntan por el valor del largo. Sencillamente vamos a sumarle al 14
3 unidades, porque 3 centímetros, porque en la figura se nos indica que el largo tiene 3 unidades más que el ancho. Si el ancho es 14, sumado con 3 es igual a 17. Respuesta correcta es el inciso C. En el ejercicio número 15 nos dicen que en esta figura las rectas M y N, es decir, esta recta y esta recta son paralelas. ¿Cuántos grados mide el ángulo BAC? Recordemos que cuando nos dan el nombre de un ángulo se forma de la siguiente manera. El ángulo BAC, vamos a buscar los puntos BAC, y entonces este sería el ángulo que andamos buscando. BAC, es decir, este de aquí. Una forma de encontrarlo sería de la siguiente manera. Sabemos que cuando tenemos dos rectas que son paralelas, como en este caso M y N, y hay una transversal, es decir, una recta que las cruza, se forman ángulos alternos internos. Esos son, en este caso, este ángulo de aquí con este de acá. Y los ángulos alternos internos son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Por lo tanto, si este es 40, este también es 40. De hecho, se puede observar este ángulo de aquí, visualmente se puede observar que es igual a este de acá. Ya con eso obtenemos en este triángulo dos ángulos. Por lo tanto, podemos encontrar el tercero y el que nos están pidiendo, conociendo que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Si tenemos 110 más 40, en total tenemos 150. Lo que nos hace falta para 180, entonces, serían 180 menos 150 igual a 30. Esa sería la respuesta correcta, el inciso A. El ejercicio número 16 nos presenta una gráfica en un plano cartesiano y de acuerdo con esa figura se nos pregunta cuál es la distancia del punto A hacia el punto B. Observemos que nos dan las coordenadas de esos dos puntos. Podríamos utilizar una fórmula que se llama la fórmula de la distancia entre dos puntos para poder encontrar su distancia. Otra manera en que lo podemos hacer es utilizar el teorema de Pitágoras. Si dibujamos un triángulo rectángulo, observen, por ejemplo, que aquí yo podríamos trazar o dibujar un triángulo rectángulo de la siguiente manera. Desde el punto más alto hasta abajo y desde el punto que está, desde el punto B, trazamos una horizontal y del punto A para abajo una vertical. Formamos entonces un triángulo rectángulo. Para encontrar esa distancia tendríamos que saber cuánto mide cada lado del triángulo formado. Entonces, por ejemplo, en este caso simplemente vamos a contar. Desde el 3 hacia el negativo 5 vamos a contar las unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, este lado mide 8. Lo mismo vamos a hacer en el lado vertical. Vamos a contar desde el negativo 2 hacia el 4. Porque justamente es la altura de este triángulo. Desde el negativo 2 vamos a contar. Subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obtenemos entonces los dos lados de este triángulo y con el teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa es justamente la distancia desde A hacia B. Nuestra hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Es decir, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Eso es igual a 6 al cuadrado 36 más 64 que es 8 al cuadrado. 36 más 64 es igual a 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10. Respuesta correcta es 10. Otra forma de hacerlo es, si conocemos las ternas pitagóricas, sabemos que en un triángulo rectángulo que tiene catetos 6 y 8, automáticamente la hipotenusa debe de ser 10. Pero eso es si tenemos conocimiento de algunas ternas pitagóricas, nos facilitaría. Otro ejemplo de ellos es 3, 4. El número que completa esta terna pitagórica es 5. En otras palabras, si tenemos estos dos lados en un triángulo rectángulo, podemos saber que el tercero mide 5. Entonces, para investigar ternas pitagóricas. En el ejercicio número 17 se nos dice que en un triángulo PQR
PQ y RQ son iguales y que PR es igual a X. Además dice que si PQ es igual a X más 5 y el perímetro del triángulo es 31 centímetros, ¿cuántos centímetros mide RQ? Vamos a auxiliarnos entonces de una figura. PQ y RQ son dos lados que son iguales. Vamos a considerar a Q en el centro y vamos a poner P y R como los otros dos vértices. El ejercicio dice que PQ es este lado y QR es este otro lado, son iguales. Además dice que PR es igual a X, es decir, este lado de acá. PQ, que sería este lado, es igual a X más 5. Y el perímetro de todo el triángulo es 31 centímetros. Nos preguntan entonces cuánto mide RQ, es decir, este lado de acá. Lo que sabemos de QR es que es igual a PQ, por lo tanto también es X más 5. Así podríamos formar una ecuación sumando los tres lados, igualándolos al perímetro que nos dan, que es 31. En otras palabras, tendríamos X más 5, que es este lado, más X más 5, que es este otro lado, porque son iguales, y el tercer lado, que sería X. Esto es la suma de los tres lados y la suma de los tres lados es el perímetro y ya nos dicen que es igual a 31. Vamos a despejar para X entonces. Tenemos 1, 2, 3X y de los números tenemos 5 más 5, 10, igual a 31. Este positivo 10 va a pasar al otro lado con el signo contrario, es decir, a restar al 31. Entonces nos va a quedar 3x igual a 21. Este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y nos quedaría igual a 7. Todavía no hemos encontrado la respuesta porque nos están preguntando cuánto mide RQ. Y lo que encontramos fue PR. Pero sabiendo que X es igual a 7, lo sustituimos aquí. Y obtenemos entonces que este lado QR o RQ es igual a 7 más 5. Que eso es igual a 12. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. El ejercicio número 18 nos presenta un gráfico. La gráfica de esa figura muestra el número de estudiantes por computadora en los niveles elemental, intermedio y superior. Y nos preguntan la razón del número de estudiantes de nivel superior al número de estudiantes de nivel intermedio. Recordemos que cuando nos preguntan o nos hablan de una razón, tenemos que pensar en una fracción. ¿Cómo vamos a formar esa fracción? Vamos a colocar en la parte de arriba lo primero que nos mencionan después de que nos dicen que hay que encontrar la razón. En este caso dice la razón del número de estudiantes de nivel superior. Observando en la gráfica el número de estudiantes de nivel superior, la cantidad es igual a 8. Y en la parte de abajo va lo segundo que nos dicen, es decir, el número de estudiantes de nivel intermedio. Y observamos en la gráfica que eso es igual a 10. Lo tenemos que observar en la altura de la gráfica, es decir, cuántos estudiantes por computadora hay en el nivel primero superior y después intermedio. Luego, esta fracción se puede simplificar y nos da la mitad de 8, 4 y la mitad de 10, 5. Ahora, vamos a buscar cuál de las opciones es equivalente a esta fracción. Cuando nosotros tenemos una fracción, lo podemos escribir de la siguiente manera. El numerador, 4, escribimos la palabra A y 5. 4 a 5. La respuesta correcta es el inciso B. Ejercicio número 19. Una caja contiene una canica negra, una canica blanca, una roja y una amarilla. ¿De cuántas maneras diferentes se puede sacar las 4 canicas de la caja una después de la otra? Imaginémonos que tenemos en la caja entonces la canica negra, una blanca, una roja y una amarilla. Y la vamos a ordenar de tal forma que se coloquen una detrás de la otra. Entonces imaginémonos el orden. Si yo quisiera agarrar o tomar cualquiera de estas canicas sin saber cuál voy a tomar, tomo cualquiera. ¿Cuántas opciones tengo para colocar en el primer puesto? Pues evidentemente tenemos 4 colores, 4 opciones. Luego, como ya tomé una de ellas, no importa cuál, por ejemplo voy a tachar la N,
de la canica color negro. Entonces, esto se va a combinar con otras posibilidades que nos quedaron en la caja. En este caso nos quedaron 3 posibilidades. Si yo vuelvo a tomar un color de aquí, puedo tomar una canica de 3 colores distintos. Entonces 3. Cancelamos otra, porque ya la sacamos. Y nos van quedando entonces las posibilidades. Vamos a ir multiplicando por las posibilidades. En este caso nos quedan 2, entonces sería multiplicar por 2. Y finalmente, la que queda, multiplicar por una única opción. El producto de todas estas posibilidades va a ser la cantidad de maneras diferentes en que se pueden ordenar. 4 por 3 es 12, por 2 es 24, por 1 24. Respuesta correcta, inciso B. El ejercicio 20 dice, el promedio de 5 números consecutivos es 10. ¿Cuál es el entero mayor? Cuando pensemos en promedio, podemos pensar en un número que está en una posición central. Entonces, como son 5 enteros consecutivos, recordemos que los enteros consecutivos son números que tienen una diferencia de 1 entre ellos. Por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en este caso, que el promedio es 10, es decir, el 10 va a ser el centro de esta secuencia de números. Lo vamos a colocar en el centro y vamos a formar los consecutivos. Es decir, quien le sigue al 10 es el 11 y el 12. Y los que están antes pues son 9 y 8. Nos están preguntando por el entero mayor de esta secuencia de números, sería el 12. Respuesta correcta, inciso B. Si quieren comprobar que el promedio de esto realmente es 10, lo pueden hacer. Pero es fácil verlo. Por ejemplo, 8 y 12 suman 20. 9 y 11 también suman 20, van 40. Y el del centro, que es 10, son 50. Dividido entre 5 es igual a 10. El ejercicio número 21 nos dice, si 4x al cuadrado más 6x más k se divide por x más 1, el residuo es 2. ¿Cuál es el valor de k? Una de las maneras en que podemos hacerlo es hacer la división, pero no sería un poquito más extenso. Otra forma sería utilizar el teorema del residuo. El teorema del residuo nos dice que al dividir un polinomio como este entre un binomio lineal como este, podemos obtener el residuo de la siguiente manera. Vamos a obtener el opuesto de este número, es decir, del número que está sumando o restando con la x. Para el caso de más 1, el opuesto es negativo 1. Ese valor lo vamos a sustituir en la x y eso nos tiene que dar el residuo. Pero el residuo ya lo conocemos, que es 2. En otras palabras, vamos a cambiarle el signo a este, lo sustituimos en la x, nos quedaría 4 multiplicado por negativo 1 al cuadrado más 6 por, en vez de la x, negativo 1 más k. Y esto es igual al residuo. Eso es lo que nos dice el teorema. Esta sustitución nos va a dar el residuo, pero ya lo conocemos que es 2. Simplemente vamos a despejar para acá. Primero realizamos las operaciones. Negativo 1 al cuadrado es 1. Nos queda solo 4, porque 1 por 4 es 4. Luego, 6 por negativo 1 es negativo 6, más k, igual a 2. Finalmente, 4 menos 6 es negativo 2, más k, igual a 2. Y por último, el negativo 2 que está restando va a pasar al otro lado a sumar. 2 más 2. Así que el valor de k es igual a 4. El ejercicio 22 nos presenta una figura en el cual nos dice que las rectas L y M son paralelas. ¿Cuántos grados mide el ángulo B? Tenemos nuestras dos rectas paralelas L y M y nos preguntan cuánto mide entonces este ángulo B. Recordemos que cuando tenemos dos rectas paralelas y una transversal, es decir, una recta que los corta, formamos ángulos alternos internos. Son estos dos que están aquí. ¿Cómo ustedes identifican dos ángulos alternos internos? En primer lugar, quedan adentro de las rectas paralelas. Quedan adentro, no afuera, sino adentro los dos. Y además quedan en lados distintos de la transversal. Esos son alternos internos. Y según el teorema, miden lo mismo. Es decir, este mide 80. Además de eso, sabemos cuando se extiende un lado del triángulo, se forma afuera un ángulo externo a ese triángulo.
y ese ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos de este triángulo, pero que no están pegados a él, o sea, que no son consecutivos de él. Es decir, no de este, sino de los otros dos, de este y este. Por ejemplo, si este mide 20 y este mide 30, eso es igual a 50, ese va a ser la medida del ángulo externo. En este caso, lo que me dan es la suma. Veamos acá, este ángulo que está aquí es el ángulo externo. Ese 80 va a ser igual a la suma de el 40 que tenemos aquí y del número que no conozco acá. Evidentemente, para que sumado 40 con B me dé 80, B debe tener un valor de 40. Y esa sería la respuesta correcta. El ejercicio 23 dice que si 3 sobre 5x es igual a 9, entonces ¿a cuánto es igual 5x? Veamos que se trata de una ecuación en la cual vamos a despejar no precisamente para la variable x, sino para una expresión que es 5x. Vamos a buscar en nuestra expresión original dónde está el 5x. Lo tenemos aquí. Ahora, tenemos que dejar eso solo. Una forma de hacerlo es hacer, en este caso, una multiplicación cruzada. Como son dos fracciones las que tenemos en cada lado del igual, podemos hacer esa multiplicación cruzada. 3 por 1 es igual a 3. Igual, es decir, multiplicamos 1 por 3, así cruzado. Y luego 9 por 5x. No lo vamos a desarrollar, solo lo vamos a expresar. Porque si lo desarrollamos, perdemos el 5x. Y no queremos perder el 5x, se transformaría en un 45. Lo vamos a dejar solito y le vamos a quitar el que está estorbando, que es el 9. Pasaría entonces a dividir al otro lado, porque está multiplicando acá. Pasaría a dividir al 3. Y ya nos queda el 5x solo. Ya tenemos una respuesta correcta, pero se puede simplificar. La tercera de 3 es 1 y la tercera de 9 es 3. Así que la respuesta correcta sería 1/3. 5x es igual a 1/3. Ejercicio número 24 pregunta que cuál es la media aritmética o promedio de los siguientes números. 1/9, 1/9, 2/9 y 5/9. Recordemos que la media aritmética o promedio se calcula sumando todas las cantidades que nos dan y dividiéndolas entre la cantidad de números que sumamos. En este caso tenemos que sumar todos los números, 1/9 más 1/9 más 2/9 más 5/9, y lo vamos a dividir entre la cantidad de números que son, es decir, 1, 2, 3, 4 números. Primero desarrollamos arriba la suma y es súper fácil porque como todos son novenos, podemos sumar solo los numeradores. 1 más 1, 2, más 2, 4, más 5 es igual a 9. Y solo copiamos el denominador, que es el que se repite, y abajo copiamos el 4 porque eran 4 términos. Finalmente, 9 entre 9 es igual a 1 y solo copiamos el 4. Así obtenemos el promedio. Por último, en nuestra guía de estudio tenemos el ejercicio número 25 y dice que consideremos el siguiente conjunto de 10 datos. Y pregunta que si se añade otro dato X, ¿cuál es la mediana del nuevo conjunto de datos? En primer lugar, recordemos que la mediana de un conjunto de datos es aquel valor central del conjunto de datos pero ordenados. Entonces, si ordenamos nuestros datos de menor a mayor, nos quedarían de la siguiente manera. Agreguemos el dato X donde nosotros querramos. En este caso lo podemos agregar al final, al inicio, en medio. Yo lo voy a agregar al final, no importa dónde lo agreguemos. Vamos a observar quién es el dato que queda en el centro. ¿Cómo hacemos esto? Pues podemos ir tachando los extremos. Este con este, 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 y el valor que queda al final en el centro, esa es la mediana. Así entonces hemos finalizado nuestra guía de estudios para la PAA de este año 2023. Si les gustó el video, por favor compartan, suscríbanse al canal para que no se pierdan los videos que vamos a subir. Recuerden también que si ya están llevando cursos universitarios, este canal es para ustedes.